Uno piensa en Hollywood y piensa en glamour, en estrellas, ¿verdad? Pero detrás de todo ese brillo, a veces se esconden historias muy, muy oscuras. Historias de estrellas icónicas, cuyo final no fue feliz, sino un completo misterio. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno a investigar justo eso, esas sombras. Es que esa imagen pública, la que vemos en la pantalla grande, casi nunca es la historia completa. Hoy vamos a escarbar en 3 de las tragedias más, desconcertantes de Hollywood. Y lo vamos a hacer con una lupa forense, para ver si podemos separar los hechos del mito. Entonces, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Primero nos vamos con el mismísimo Superman, George Reeves, y las dudas sobre su muerte. De ahí pasamos a la doble vida de Bob Crane, una historia que terminó de la peor manera. Luego, la sorpresiva muerte de una leyenda, Bruce Lee. Y para cerrar, vamos a ver cómo la ciencia forense de hoy podría haber cambiado todo. Ok, empecemos con el primero. Para toda una generación, él era Superman, George Reeves, un símbolo de fuerza, de justicia. Por eso mismo, cuando lo encontraron muerto de un disparo, la idea de que se hubiera suicidado simplemente no le cuadraba a nadie. Y así, justo ahí, nació uno de los grandes misterios de Hollywood. La vida personal de Reeves era complicada, por decirlo suave. Era un verdadero campo de batalla. Por un lado, estaba su ex amante Toni Mannix, una mujer de armas tomar, muy poderosa y posesiva. Y por el otro, su nueva prometida, Leonard Lemon. Imaginen la tensión. Estas dos mujeres, con intereses totalmente opuestos, estaban justo en el centro de la noche en que él murió. El ambiente estaba cargadísimo de celos, de secretos. A ver, la secuencia de eventos de esa noche es rara, como mínimo. Reeves, que al parecer estaba de muy mal humor, se va a su cuarto. Un rato después, baja, se queja del ruido, se toma un trago y vuelve a subir. Y de pronto, un disparo. Pero aquí es donde todo se pone súper sospechoso. Nadie llama a la policía por casi 40 minutos. ¿40 minutos? ¿Qué hicieron en todo ese tiempo? Eso es la pregunta del millón, ¿no? Y cuando la policía llega, la escena del crimen es un rompecabezas de contradicciones. Por un lado, algunas cosas apuntan a un suicidio, claro. El arma estaba entre sus pies, en la puerta cerrada por dentro. Pero luego ves los detalles y nada cuadra. A ver, ¿cómo es posible que no hubiera residuos de pólvora en la herida? Y el casquillo de la bala estaba debajo de su cuerpo. Es como si cada pista que parecía dar una respuesta, en realidad habría dos preguntas nuevas. Al final, la versión oficial fue suicidio, caso cerrado. Pero su madre no lo aceptó. Nunca. Estaba convencidísima de que a su hijo lo habían asesinado y se negó a quedarse de brazos cruzados. Y fue esa lucha, su lucha incansable, la que mantuvo viva la polémica y convirtió una tragedia familiar en una leyenda de Hollywood sobre justicia o la falta de ella. Bueno, si el misterio de George Reeves nació de sus enredos amorosos, el caso que sigue nos lleva a una oscuridad mucho, mucho más profunda. En la tele, Bob Crane era el adorable coronel Hogan, un tipo simpático, familiar. Pero en la vida real, su vida era cualquier cosa menos familiar. Una vida secreta que al final lo condujo a una muerte brutal. Resulta que Crane no solo tenía una vida sexual, digamos, muy activa, sino que tenía una obsesión: documentarlo todo. Junto a su amigo, John Carpenter, grababa en video sus encuentros íntimos, muchas veces sin que las otras personas tuvieran idea. ¿Se imaginan, no? Esa manía por grabarlo todo creó un archivo secreto increíblemente peligroso. Y con ese archivo, una lista larguísima de gente que podría tener un motivo para querer hacerle daño. Y el crimen fue de una frialdad que pone los pelos de punta. El asesino entró mientras Crane dormía. No hubo forcejeo, nada. Simplemente 2 golpes, secos y brutales en la cabeza. Luego limpió el arma homicida. Y para rematar, un detalle súper macabro. Le ató un cable eléctrico al cuello, pero después de muerto. La evidencia forense no mentía. Quien hizo esto era fuerte y actuó con una calma aterradora. Entonces, con un crimen tan personal y una vida tan llena de secretos, ¿por dónde empezar a buscar? Bueno, la policía no tuvo que irse muy lejos.
Las sospechas cayeron casi de inmediato sobre la única persona que conocía absolutamente todos los secretos de Crane. Y sí, el sospechoso número 1 era su amigo y socio, John Carpenter. Piénsenlo, estuvo con Crane esa misma noche, hizo una llamada súper rara a la escena del crimen, y la prueba, quizá la más fuerte, apareció en el auto que había alquilado. Una manchita de sangre, diminuta, pero que coincidía con la de Crane. Aunque todo era circunstancial, el cerco se estaba cerrando a su alrededor. Pero, al final, toda esa evidencia circunstancial no fue suficiente. El jurado no la vio clara. John Carpenter fue absuelto en 1994. Murió unos años después y se llevó a la tumba cualquier verdad que supiera. ¿Y el caso de Bob Crane? Bueno, se quedó así, congelado, sin resolver. Y llegamos a nuestro último caso. Y este es quizá el más desconcertante de todos. Estamos hablando de Bruce Lee. No era solo una estrella de cine, era un símbolo de poder físico, de disciplina, parecía invencible. Por eso su muerte, con apenas 32 años, fue más que una tragedia. Fue una paradoja, algo que no tenía sentido y que desató una tormenta de teorías y especulaciones que, la verdad, hasta hoy no para. Lo más loco es que hubo una advertencia, una señal muy clara. Apenas 2 meses antes de morir, Bruce Lee se desplomó en pleno set. El diagnóstico, una peligrosa inflamación cerebral. Logró recuperarse, sí, pero era como una bomba de tiempo. Y el 20 de julio, esa bomba explotó. Un simple dolor de cabeza, una pastilla para calmarlo, y Bruce Lee se acostó a dormir para no despertar nunca más. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se habla de un edema cerebral. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, para que quede claro, es cuando el cerebro se hincha por un exceso de líquido. Este líquido aumenta la presión dentro del cráneo, y eso es peligrosísimo. En el caso de Bruce Lee, fue mortal. La autopsia lo confirmó. Su cerebro se había hinchado muchísimo, un 13%. El veredicto oficial fue muerte por desventura. Un término legal que suene muy vago, ¿no? Es como decir, fue un accidente y no sabemos de quién es la culpa. Y claro, una respuesta así solo generó más y más preguntas. ¿Fue una reacción alérgica al analgésico que tomó? ¿Tuvo algo que ver el cannabis que encontraron en su sistema? O, como dice una teoría más moderna, ¿pudo ser un tipo raro de epilepsia lo que acabó con él? Las teorías son muchas. Entonces tenemos a Reeves, a Crane y a Lee. 3 muertes, 3 misterios que perduran. Y hay un hilo que los conecta a todos, un factor clave, la ciencia forense de sus épocas. Sencillamente no estaba a la altura del desafío. No tenían las herramientas para encontrar respuestas definitivas. Y esto nos lleva a la verdadera clave para entender por qué estos casos siguen abiertos. Y es que esta necesidad de investigar la muerte no es nada nuevo. Es tan antigua como la civilización misma. Pensemos en Julio César. En el año 44 a.C., un médico ya estaba ahí contando y analizando sus 23 puñaladas para saber cuál fue la mortal. O sea, el impulso de saber la verdad siempre ha estado ahí. Lo que ha cambiado, y de qué manera, son las herramientas que tenemos para encontrarla. Hagamos la comparación. En el siglo XX, en las épocas de Reeves y Crane, las investigaciones dependían de testimonios, de pistas que se podían ver a simple vista. Hoy es otro mundo. Con el análisis de ADN, analizadores químicos súper avanzados, evidencia digital, una sola fibra, una gota de sudor, podría reescribir toda la historia. ¿Se imaginan si hubieran podido hacer una prueba de ADN en esa mancha de sangre del auto de Carpenter? ¿O si un análisis toxicológico moderno hubiera podido decirnos con exactitud qué mató a Bruce Lee? La respuesta, casi seguro, es que sí, y todo sería diferente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Cuántos otros casos sin resolver, cuántos misterios del pasado no están realmente cerrados? A lo mejor solo están ahí, esperando el próximo avance tecnológico para que por fin se sepa la verdad. Para las estrellas que vimos hoy, la justicia quizá ya no llegue, pero para muchas otras historias, las respuestas podrían estar literalmente a la vuelta de la esquina.